Bueno, pues me da muchísimo gusto. Veo muchas caras conocidas. Veo ya caritas de haber tenido contacto. Regina y Beni estuvieron en el curso de la IA y me da mucho gusto verlas, muchísimo. Y Lupita Rojero de hace mucho tiempo, Leda, ¿qué te puedo decir? Y bueno, muchas que me llevaría mucho tiempo mencionarlos y muchas caras nuevas, las cuales me da más gusto para que se unan a esta comunidad de aprendizaje. Y bueno, en este caso vamos a hablar un poquito de un tema general, pero que muchas veces los que nos dedicamos a profesiones de ayuda vamos olvidando y que no podemos olvidar, que es justamente qué hacemos con nosotros mismos, cómo nos trabajamos, qué tiempo nos dedicamos, porque con mucha frecuencia lo que no hacemos es justamente eso, dedicarnos tiempo. Vamos muy preocupados por los demás, pero muy poquito en nosotros, demasiado poquito, diría yo. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora, hablar de nosotros. Y para esto, pues yo quiero iniciar justamente con una anécdota. Ustedes saben que a mí me encanta esto de las anécdotas e iniciar generalmente mis pláticas con alguna de estas anécdotas. Y esta se trata de una casa que siempre estuvo habitada, ¿no? ¿Por qué? Porque era una persona que vivía en una casa grande, sólida y bien construida. Y constantemente llegaba gente a esa casa. Desde fuera se veía impecable, limpia, funcional y siempre había una luz encendida, lo cual indicaba que había alguien que estaba como en disposición de poder atender a las personas. Cada mañana esta persona se levantaba temprano para abrir puertas, ventanas y lo más importante, recibir a sus visitas. A unos llegaban en busca de refugio porque no tenían dónde estar, otras llegaban en búsqueda de un consejo, otros en búsqueda de algo que beber, algo que comer, otros lo que requerían era apoyo. Todos los que llegaban a esa casa sabían que siempre había un lugar para ellos. Con el paso del tiempo, esta casa se fue llenando de personas porque se iba corriendo en el pueblo, se iba corriendo justamente la voz de que ahí todos eran bien recibidos. Pero claro, al haber más gente, había más demandas y había más compromiso. En esa casa había habitaciones para todos los que llegaban había un espacio para poderlo recibir. Al final de un pasillo había una puerta pequeña que el dueño de la casa no frecuentaba. La veía a lo lejos y decía, ¿qué habrá ahí? Y un día se le ocurrió acercarse y detrás de esa puerta lo que había era su habitación. Curiosamente, esa habitación no estaba cerrada con llave, no, para nada, no estaba prohibida, simplemente se abría después de los demás. Decía, mañana entro, cuando tenga tiempo entro, cuando todo esté en orden. Con los años, la casa seguía en pie, pero algo empezó a suceder. Las paredes empezaron a llenar de humedades, el cansancio apareció, la casa ya no se sentía como un hogar. De repente, esta persona se detuvo en el pasillo y se dio cuenta de que esa habitación era suya y que no había estado, que no había ingresado en ella. La habitación estaba intacta. Nadie había entrado ahí. Nadie, ni él. Había muchos sueños ahí guardados, había ilusiones, había metas, había expectativas, había de todo, pero nadie había estado dentro, y menos él. Hasta que un día decidió justamente ingresar a esa casa y darse cuenta de que era justamente él, la persona importante y la que necesitaba estar bien para poder estar dando y brindando a las personas
su ayuda, su consejo y sobre todo su acompañamiento. Ese día, el día en que este hombre se percató de ello, no tiró la casa, no echó, o sea, no corrió a nadie, no cerró las puertas, solo tomó una decisión diferente. Empezó a habitar su propia habitación. Y esto, poco a poco, hizo que la casa volviera a ser un hogar. Espero que te vayas ubicando en esta narración que te voy haciendo. Seguramente hay personas que no se han ido de tu vida, pero hace años que no viven en ella. Y posiblemente tú seas una de estas personas. Quizá tú no vives en tu casa, tú no habitas tu casa. Y en esta plática justamente lo que vamos a hacer es, no vamos a hablar de cambiar de casa, no, tú eres tú y tu esencia es esa. No vamos a hablar de que no acompañes a otros. Vamos a hablar del año en que tú decides habitarte, del año, el día en que tú eliges habitarte a ti mismo, el año en que tú te eliges. ¿Qué tanto te has olvidado de ti? ¿Qué tanto has dejado de ser tú? ¿Qué tanto vives a expensas de los demás? ¿De qué te das cuenta con esta pequeña historia? Y en esta plática no te voy a hablar, para nada te voy a hablar de recetas milagrosas, no te voy a prometer nada, no te voy a decir, uy, si tú haces esto, uy, vas a ver qué feliz eres. No. Lo que pretendo es realizar una experiencia de conciencia, de responsabilidad y lo más importante, de sentido. Y recuerda, elegirte no es egoísmo. Esto es una responsabilidad existencial que se nos ha olvidado. No sé en qué momento de nuestras vidas nos perdimos. No lo sé. Por eso reitero, esta no es una plática motivacional, ni te voy a ofrecer recetas rápidas, ni te compromete a cambios mágicos. La intención es despertar tu conciencia, confrontarte con tu honestidad e invitarte a que hagas una elección interna real, auténtica, que logres descubrir quién estás siendo tú. Y aquí hay una frase que me puede encantar. No es una frase, porque no es una frase, es empezar a darnos cuenta por qué no podemos ser felices. Vamos por la vida. Y si yo les pregunto ahorita a ustedes, ¿qué te gusta? ¿Cuál es tu meta en la vida? La mayoría de ustedes me van a decir es ser feliz. Lo que yo pretendo en la vida es ser feliz. Yo también lo pretendo. Cada uno de nosotros tiene quizá un concepto de felicidad diferente, pero al fin y al cabo, todos lo que buscamos es la felicidad. Para mí, desde mi particular punto de vista, la felicidad es la paz, encontrar como esa paz. Sin embargo, ¿por qué no somos felices? ¿Por qué vamos encontrando a muchas personas que dicen, es que no soy feliz? Ojo, también hay muchas personas que confunden la felicidad con la alegría. La alegría es un sentimiento, un bello sentimiento, pero es un sentimiento. No es la felicidad. La felicidad es algo mucho más allá, que por algún motivo no podemos acceder a ese estado de paz. No digo todos, ¿eh? Pero muchas personas así lo viven. Por algún motivo no pueden o encuentran lo que para mí es ese estado de paz. ¿Por qué? Porque también muchas personas van confundiendo, ¿sí? Van confundiendo lo que es la alegría con la felicidad y nada que ver. ¿Sí? Nada que ver. Es muy diferente la alegría como un sentimiento a la felicidad como ese estado de paz.
Pero aquí hay algo bien importante. ¿Por qué no logramos ser felices? Porque detrás de todo esto, lo que pensamos es que no merecemos ser felices. Tenemos ahí una mancha que nos lleva a no percibirnos como personas merecedoras de ser felices. Esto lo traemos desde la infancia, sí, y quizá mucho más allá. Sabemos que ahorita las neurociencias pues, nos están aportando muchos conocimientos y este es uno de ellos. Hay estudios que nos han demostrado, de hecho hay el doctor Richardson ha hecho estudios con bebés donde se les ponen gorritos para hacer estudios de su cerebro y hay personas que sí tienen una tendencia a las cosas, le voy a poner negativas. Y hay personas cuya tendencia es menor. Entonces, hay una gran parte que nosotros tenemos de poder elegir, pero también hay ciertas tendencias que ya traemos. Y desde la antigüedad se hablaba de cómo quitar, como también estas personas que tienden más hacia las cosas no buenas, por así llamarlas, y personas que tienen como esta tendencia a cosas, pues, malas, por así decirlo. Entonces, aquí lo que tenemos que empezar a trabajar es esa creencia de merecimiento, que en ocasiones ni con todo el agua del océano podemos limpiarla. Y mucho está en esta creencia también del pecado original, ¿no? Nacemos pecadores, por lo tanto, no merecemos cosas buenas. Y muchos no lo vamos creyendo y tenemos que trabajar en ello, ¿no? Y por eso se dice que hay ocasiones, o la mayoría de nosotros, y ni toda el agua del océano nos ayuda a limpiar esa culpa o ese pecado. ¿Ok? Entonces, de eso vamos a empezar a hablar, de dónde vienen nuestras creencias. Y luego, aparte de todo, viene papá y mamá que nos da sus creencias que ella trae a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Traen a lo largo de toda su vida y nos las van reafirmando. Y muchas de esas creencias están relacionadas en sus propias expectativas, lo cual en ocasiones y con muchísima frecuencia lo que va haciendo es que nosotros vivamos las expectativas de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros abuelos, pero menos las nuestras. ¿Qué es lo que realmente nosotros queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer y que por algún motivo, razón o circunstancia no lo hemos hecho? Por eso esta plática se llama El año en que decidí elegirme. Me encantaría, estamos casi casi iniciando este año, y me encantaría que te cuestiones, ¿qué es aquello que si hicieras en este momento, tu vida sería totalmente diferente? Y que a lo mejor es simplemente un vocablo como decir basta, como decir no, como decir sí, y que este vocablo podría cambiar tu vida. A raíz de todo esto que te he ido narrando, vamos encontrando personas que se sienten muy cansadas. No sé si tú que me estás escuchando te sientes cansada y te vas de vacaciones y regresas y dices, sigo cansada. No sé qué está sucediendo, pero yo sigo cansada. Vengo más cansada que cuando me fui. Esto no se cura durmiendo. Hay personas que dicen, dormí todo el fin de semana y me siento agotada. Puede llegar a suceder algún fin de semana, dos, tres fines de semana, pero cuando esto es recurrente, posiblemente este cansancio provenga de vivir para cumplir expectativas ajenas, postergarte a ti mismo y vivir en automático. ¿Qué me dijo mi mamá que tenía que ser? ¿Qué me dijo mi papá que tenía que ser? ¿Qué me dice la sociedad que tengo que ser? ¿Qué es aquello que tengo que ser? Y no te escuchas. Hay personas que estudiaron lo que su papá, su mamá y sus expectativas de ellos
deseaban, pero no las tuyas, la de otras personas. Y a lo mejor después te casas, te enamoras y después es la pareja, lo que la pareja quiera, lo que la pareja decida. ¿Cuántas veces has dejado de hacer lo que realmente tú quieres y decides no elegirte para elegir a otros? Recuerden todos los que están escuchándome. Elegirse no rompe los vínculos, pero ¿saben qué sí rompe? Rompe el autoabandono. ¿Qué tanto te has autoabandonado? ¿Qué tanto te has olvidado de ti mismo? De tal manera, ¿sí? Que vives con ese cansancio. Y que ese cansancio, con frecuencia, ¿saben qué pasa? Lo estamos confundiendo con depresión. Y muchas veces no es depresión. Habrá ocasiones que sí hay una parte ahí química en tu cerebro que no está funcionando. Pero la gran mayoría de las veces, ¿saben qué es? Es el vivir la vida de otros. Es vivir la vida de alguien que te dijo qué hacer y cómo vivir tu propia vida. ¿Qué tanto te estás sintiendo cansado? ¿Qué tanto te has olvidado de ti? Y ese cansancio no se quita, reitero, no se quita durmiendo ni yéndote de vacaciones. Proviene de dónde viene de vivir las expectativas de otros, de postergarte no por un día, ojo, te postergas por años. Primero están las necesidades de otros y después las tuyas. Quieres ser muy responsable con todos menos contigo mismo y vas por la vida viviendo en automático. Ahora sí que traes el piloto automático encendido y no piensas en ti, vas en automático. Nada más, nada más. ¿Qué tanto te está sucediendo esto? ¿Cuánto tiempo llevas así, en automático, sin verdaderamente detenerte y plantearte, ¿merezco ser feliz? ¿Merezco realmente hacer aquello que yo quiero hacer? Y aquí viene otra pregunta muy importante. La pregunta es, ¿cuántas decisiones importantes de tu vida no las elegiste, solo las aceptaste? Te dijeron, te casas con ella, estudias esto, haces esto, vas por aquello, y tú nada más aceptas. Aquí date cuenta que la fidelidad hacia otros, hacia tus padres, hermanos, pareja, no puede construirse sobre tu traición. No puedes, porque jamás vas a poder dar lo mejor de ti, porque te estás traicionando, autotraicionando a ti mismo. Por eso revisa cuántas decisiones importantes de tu vida tú no las elegiste, solo las aceptaste. Y por supuesto, si las aceptaste, estás viviendo las consecuencias de ello y seguramente lo estás haciendo con responsabilidad y te lo aplaudo, porque cuando uno elige algo, lo mínimo que puede hacer es asumir las consecuencias de nuestras elecciones. Por lo tanto, no culpes a nadie si en este momento de tu vida no te encuentras satisfecho con lo que has hecho hasta el día de hoy. No culpes a nadie. No vayas por la vida diciendo, es que mis papás, es que no tenía dinero, es que no tengo tiempo, es que no tengo, es que no, es que no, es que no. No culpes a nadie. El único responsable de tus decisiones eres tú. Porque no elegir es elegir. Quedarte en tu zona de confort es elegir. Y quedarte en esa zona de confort implica consecuencias. Y lo que te toca es responder. No culpes a nadie. Es que el gobierno, es que, esa palabra del es que
procuremos borrarla de nuestro vocabulario. Mejor di y, no lo hice, y decido, y asumo, y me responsabilizo. Ya no, es que, ese es que lo que hace única y exclusivamente es justificarnos. Miren, la culpa. Hay una culpa que nos ayuda, por supuesto, nos ayuda en el momento en que alguien, ¿sí? Si te das cuenta que lo que estás haciendo, ¿verdad? Es lastimar a otras personas y la culpa te ayuda para darte cuenta y pedir disculpas, pedir perdón, etcétera, etcétera. Pero hay otra culpa, que es esta con la que vamos cargando a lo largo de toda la vida, que nos lleva al no merecimiento. Y en el momento en que me percaté que la culpa no quiere el arrepentimiento, sino generalmente lo que quiere la culpa es la autodestrucción. Y por si fuera poco, va recordando cosas de tu pasado para echarle más chile a la herida, para que duela más y para que te vayas destruyendo cada día más y más y más. Y obviamente, si no te has elegido, quizá en este momento, lo que tú decidas es, por comodidad, culpar a otros. ¿Por qué? Porque elegirse no es un acto superficial. No, no es algo superficial que rápidamente pasa. No. Es una postura existencial ante la vida. Es una postura de decir, aquí tomo, como se dice cotidianamente y de manera, de un vocabulario eh, cotidiano, es tomar el toro por los cuernos y enfrentar lo que viene. Implica reconocerte como un ser valioso, como hacerte responsable de tu bienestar. Implica vivir con una coherencia interna, no porque alguien te dijo que tú tenías que ser. No, es vivir con esa coherencia. Hay un cuento que yo con mucha frecuencia he narrado, y es el cuento que algunas de las personas que me están escuchando, que me conocen tiempo, pues ya se la sepan, pero se las voy a volver a mencionar para los que no la conocen. Y es la anécdota de una mujer que está muriendo y se enfrenta a un jurado. ¿M? Y uno de los jueces le dice, ¿quién eres tú? Y la mujer le dice, soy la esposa del alcalde. El juez se le queda viendo y le dice, no te pregunto cuál es tu estado civil, te pregunto quién eres tú. La mujer se queda pensando y dice, tengo dos hijos, que los cuales procuro, cuido y demás. Se le queda viendo el juez y le dice, no te pregunto cuántos hijos tienes, te pregunto quién eres tú. La mujer más confundida regresa y dice, bueno, soy una cristiana que ayuda, que va ofreciendo ayuda a los seres que son menesterosos. No te pregunto qué religión profesas, te pregunto quién eres tú. Y así constantemente por un largo rato los jueces la fueron interrogando y el momento en que ella quedó vacía de respuestas, en ese momento pidió al jurado la oportunidad de volver a la vida para descubrir quién era ella. Quizá muchos de los que me están escuchando digan, bueno, y si no es eso, entonces ¿quién soy? Es como si yo les pregunto, a ver, Mari Carmen, ¿quién eres? Bueno, pues soy Mari Carmen y tengo tales estudios. No, eso es una condición, esa es una profesión. Ok, bueno, estoy casada, ese es un estado civil. Bueno, tengo hijos, esa es una condición de madre. Y dices tú, bueno, y entonces el día en el que tú agotes todas estas respuestas y te quedes en ese vacío óntico, ese vacío que te lleva a la esencia del ser, en ese momento podrás verdaderamente
descubrir quién estás siendo. Porque lo más maravilloso es que no somos producto terminado. Nos estamos haciendo día a día. Lo importante es justamente llegar a ese vacío óntico. ¿Quién eres tú con relación a los demás? ¿Quién eres tú a tu profesión, a tu nacionalidad? Ese, sí, son tus características muy buenas, muy valiosas, nadie les quita mérito, pero en esencia, ¿quién eres tú? En esencia, los seres humanos somos iguales, pero sí hay diferencia, no en esencia, no en el ser, pero sí en el tener. Y no me refiero a dinero, ¿eh? Que también marca diferencias, por supuesto. Me refiero al tener, hay quien tiene más años y hay quien tiene más juventud. Hay quien tiene más propiedades y hay quien tiene menos. Hay quien tiene más conocimientos y hay quien tiene menos. O sea, en el tener sí somos diferentes, en el ser somos iguales, pero cada uno de nosotros tiene una postura existencial y tiene una misión y un sentido de para qué estamos aquí. Y es justamente quedarte en ese vacío óntico para que cada uno de nosotros logre identificar quién está siendo. Y lo más importante a partir de hoy, si es que te eliges, es quién quiero ser a partir de hoy. ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero empezar a ser? Porque reitero, no somos producto terminado, nos estamos haciendo y nos vamos haciendo día a día. Pero para esto necesitamos tomar una postura existencial frente a la vida. ¿Cuál quieres que sea tu postura? ¿Quieres seguir viviendo a expensas de lo que los demás esperan de ti? Aquí también llega un momento importante donde es importante que te cuestiones, ¿por qué quiero vivir satisfaciendo las expectativas de otro? ¿Qué ganancias secundarias obtengo haciendo lo que otros esperan de mí? Te podrás dar cuenta de cosas muy interesantes. Hay quien se va quejando en la vida diciendo, es que yo soy la que hago, yo soy el que hago, yo soy el que siempre convoca, yo soy el que siempre, yo soy el alma de la fiesta, yo soy, yo hago, yo. ¿Ah? Pregúntate, ¿qué ventajas te trae ser así? ¿Qué ventajas? Porque seguramente tienes ventajas. Cuando hayas logrado determinar cuáles son las ventajas, es posible que en ese momento decidas hacerlo por lo menos de una manera consciente y decir, estoy aquí y cargo con todo esto porque así lo decido. Y ya no vayas culpando a los demás. Yo no te voy a decir aquí qué hacer ni cómo hacerlo. Eso lo sabes tú muy bien. Tú, desde el momento en que seas consciente y decidas elegirte. Y elegirte implica hacer un cambio en tu vida. O si decides quedarte como estás, ya no culpes a nadie. El único responsable eres tú. Tú decides estar como estás. Elegirse no es egoísmo. No, ay, no, pero ¿cómo no voy a pensar en mis hijos, en mi padre, en mi... Sí, hay que cuidar, estar, acompañar, etcétera, pero no te abandones. Elegirse no es abandonarse. Elegirse no es huir y salir corriendo. Elegirse no es falta de amor. No es falta de amor. Al contrario, es un gran acto de amor hacia tu persona. Y recuerda que en el momento en que tú te elijas, vas a poder dar lo mejor de ti a los demás. Mientras vivirás con esa careta que te lleva un día
actuar de una manera, otro día con otros. No sé si les ha pasado o si ustedes lo viven. Hay personas, hay grupitos donde te reúnes y tienes que ser de tal manera. Hay otra donde tienes que ser de otra manera. Vas a otro y eres de otra manera. Es como si te fueras quitando un disfraz a cada rato en tu vida y te vas quitando el disfraz y hoy te quitas un disfraz y te pones una careta y hoy estás alegre, mañana estás triste y hoy eres el ejecutivo y mañana eres, qué sé yo, qué desgastante. Eres todo lo que los demás quieren y esperan de ti. Y reitero mi pregunta, ¿quién eres tú? ¿Y quién quieres ser tú? ¿Y en qué momento decides elegirte? Darnos cuenta que a veces no nos da miedo el cambio, ¿eh? Ojo, a lo mejor ahorita me escuchas y dices, no, no me da miedo cambiar. Pero ¿saben qué sí nos da miedo? Perder la pertenencia. Hay dos situaciones por las cuales los seres humanos luchamos constantemente. Uno de ellos es pertenecer. O sea, ¿qué pasa si la familia me rechaza? ¿Qué pasa si la familia me excluye? No, 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 no. Entonces tengo que pertenecer y entonces no me gusta tomar, pero como en mi familia se bebe y para pertenecer yo tengo que beber. No me gusta las pláticas de política, pero para pertenecer tengo que hablar de política y además estar de acuerdo con los principios políticos de la familia, porque no vaya a ser que me expulsen, que me excluyan. Entonces, no nos da miedo el cambio, pero sí nos da miedo perder la pertenencia. Una es esta situación por las cuales luchamos los seres humanos, que es pertenecer. Y la otra por las cual luchamos los seres humanos es por el reconocimiento. Y entonces, si yo le voy al equipo de fútbol que le van a todos en mi familia, pertenezco. Y aparte, se me reconoce. ¿Qué cosas en tu vida has dejado de hacer por ti? Simplemente por pertenecer y ser reconocido a un grupo social. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos momentos has dejado de ser tú? ¿Cuántas? Date cuenta que también no elegir es una elección, ¿eh? El no, elijo no elegir. Aquí no es nada de que no, yo aquí no hago nada. No. Si tú decides no elegir, ya estás eligiendo y eliges no elegir. Pero, curiosamente, cuando tú eliges no elegir, seguramente lo estás haciendo a un nivel inconsciente. ¿Y qué crees? Con frecuencia, si tú no eliges, la vida va a elegir por ti. Y entonces no te va a quedar otra más que acatar las consecuencias de no elegir o de elegir. Pero siempre va a haber consecuencias y ahí es donde va a salir tu responsabilidad. Y bueno, hemos visto hasta aquí lo que es no elegirse, pero ¿qué si es elegirse? Elegirse es dejar de traicionarse para pertenecer. O sea, ya deja de traicionarte. Si tú no le vas a ese equipo de fútbol, pues dile que le vas a otro, no pasa nada. Hazlo desde el respeto y desde el marcar límites. Y estoy poniendo un ejemplo muy superficial, obviamente. Un equipo de fútbol, pues posiblemente, porque también hay familias que si no le vas al América o al Guadalajara, no sé, y los que están en otros países, a otros, los países que correspondan, ya ni te invitan a las comidas de los domingos porque no. Pero vayamos más allá. ¿Qué pasa si no eliges ir un domingo a un lugar donde la familia marca que se debe de ir? ¿Qué pasa si marcas límites? Y reitero, estoy mencionando ejemplos muy sencillos. ¿Qué pasa si en ese momento empiezas a ser tú y empiezas a marcar tus límites? ¿Qué tanto por no elegirte has estado sujeto o sujeta a faltas de respeto? ¿Qué tanto por no elegirte y por pertenecer
has dejado que otros traspasen tus límites y vayas por la vida moviéndote a través del miedo? Ese miedo a que el círculo social, tu familia, te excluya. Recuerda que elegirte no te hace egoísta. ¿Sabes qué te hace? Te hace responsable. No egoísta, te hace responsable. El momento en que tú empiezas a elegirte, empiezas a honrar tu historia, empiezas a asumir tu vida. Por lo tanto, honras y asumes tu propia vida y dejas de traicionarte por pertenecer y empiezas a honrarte a ti mismo. Reitero, no se trata que a partir de hoy termines con todos, te pelees con todos. No. Empieza a marcar desde el respeto tus límites, pero empieza a respetarte tú, a ti mismo, a ti misma. Una verdad que es clave es no elegir, recuerda, también es una elección. Y reitero, cuando tú no eliges, otros eligen por ti. ¿Y cuál es la elección quizá más dolorosa? Cuando la vida te interpela con una enfermedad, cuando la vida te interpela con una pérdida grande y no te queda otra más que responderle a la vida. Cuando tu cuerpo habla, cuando el alma fue silenciada demasiado tiempo, porque tu cuerpo habla, porque tú silenciaste a tu alma, porque no le permitiste ser, porque siempre viviste en función de los demás, porque nunca decidiste y elegiste ser tú mismo. Suena filosófico, romántico, pero esta está siendo una de las enfermedades de este siglo. Y ya no digamos, ahorita les estoy diciendo la familia. ¿Qué está pasando ahorita? Hay personas que viven en función del TikTok. Hay personas que viven en función de lo que les dicen los videitos, que mucha de la información es fake, o sea, no es real. Y entonces, tu familia es tu familia. Pero, ¿qué está sucediendo con todos estos medios electrónicos que está decidiendo por ti y que te va anulando y va anulando tu voluntad de decidir qué quieres hacer? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esto continúe? ¿Cuánto tiempo más? Recuerda que tu cuerpo habla cuando tu alma fue silenciado por demasiado tiempo. ¿Y cómo va a hablar tu cuerpo? Con enfermedades, con situaciones nada agradables, nada. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestras vidas que nos ha llevado a no elegirnos? ¿Qué es lo que ha llevado a no elegirnos? Uno es que vamos teniendo lealtades invisibles. Yo creo que muchos de ustedes han oído hablar de esto. Hay lealtades invisibles que si no las sigues, y a lo mejor no son habladas, ¿eh? A lo mejor hay familias que no hablaron de es que si no vienes, entonces nos estás traicionando, es que si no haces, nos traicionas. No, pero así se vive. Se ve como una traición, como un egoísmo. Si no vienes todos los domingos y todos los días aquí, nos estás traicionando. Son lealtades invisibles, no se hablan, pero existen y no las quieres romper. Ya hablamos de estas, pero ahorita hago hincapié en que son invisibles. Elegirse, el pensar en ti, fue aprendido como una traición o como un gran egoísmo. Y así lo oíamos. Es que eres un egoísta, solo piensas en ti. ¿Qué tanto has escuchado esta frase? ¿Y qué tanto lo has dicho? Eres un egoísta, eres una egoísta, únicamente piensas en ti.
Y recuerda, ahí viene la culpa y se va creando la culpa. ¿Y cuál es una de las finalidades? Quizá la finalidad más importante de esta culpa es la autodestrucción. Y ahí vas a seguir rumiando de no fui leal, traicioné a mi familia. Y a lo mejor no es de manera consciente, ¿eh? No, no, porque las creencias no son conscientes. Las creencias se manejan a nivel inconsciente, pero ahí está el daño que nos está haciendo, porque si fueran conscientes, sería más fácil trabajarlas, pero están a nivel inconsciente. Y ahí está rumiando, traicioné a mi familia, soy un egoísta y te la compras y la traes como una estaca clavada. Hay miedo también al rechazo, que es lo que veíamos. Elegirte puede implicar decepcionar al grupo y, por supuesto, perder la pertenencia. Entonces, por eso no hemos decidido elegirnos. Y también lo que te mencionaba, una identidad basada y sustentada en roles. ¿Qué es esto? Tú eres la mayor, tú eres el mayor, tú tienes que unir a la familia, tú tienes que, tú debes de, tú de... Y así vamos por la vida. Y aquí te pregunto, ¿en quién te conviertes tú si dejas de sostener todo esto? ¿Quién serías si yo te preguntara en este momento, ¿quién está siendo Margarita? ¿Quién está siendo Malena? ¿Quién está siendo Mari Carmen? ¿Quién está siendo Fabiola? ¿Quién está siendo Mariana? ¿Quién está siendo cada uno de los que estamos aquí? ¿Y qué sucede si dejas de sostener todo? ¿Te quedas en el vacío? Porque también obtienes ese beneficio de que te reconozcan que tú eres el que sostiene o eres la que sostiene. ¿Quién eres tú si dejas de actuar de esa manera? ¿Y quién o en quién te convertirías tú si dejas de hacerlo? Por eso les digo que la finalidad de esta plática es justamente la conciencia. No estoy dando ninguna receta mágica. Lo que se pretende en esta plática es hacer conciencia. Muchos de los que me están escuchando quizás se dedican a acompañar procesos tanatológicos. Y aquí viene mi gran pregunta. ¿Desde dónde acompañas? ¿Desde ti o desde lo que te dijeron que tenías que hacer o tenías que ser? O quizá un maestro, o quizá tus padres, o quizá algún compañero, o quizá en el hospital, o no sé. ¿Desde dónde acompañas estos procesos tan difíciles? ¿Desde dónde? ¿Solo desde el conocimiento? ¿O tú eres la herramienta básica para poder acompañar? Porque si no te has dado cuenta, tú eres el máximo instrumento a través del cual acompañas en procesos dolorosos. Todos aquellos que nos dedicamos a profesiones de ayuda, con mayor razón, estamos en la gran responsabilidad y compromiso de día a día descubrir quiénes estamos siendo, hacia dónde vamos, con qué contamos, para qué estamos. Y esta es la gran reflexión. Y ya no se diga de otra razón por la cual no te eliges. Y otra de las razones por la cual no te eliges es la desconexión emocional. Entiendo que los que nos dedicamos a esta situación de acompañamiento, es muy doloroso estar escuchando situaciones complejas de la vida. Pero recuerda, nadie puede elegir lo que no siente. Elegirse solo empieza volviendo a sentir. Y si tú, a lo largo de tu vida, por estar acompañando en estos procesos dolorosos, te has desensibilizado,
Va a ser muy difícil que te puedas elegir. Tendrás que empezar por conectarte emocionalmente por contigo mismo. Empezar a identificar qué estás sintiendo tú. Tú, es muy difícil poder ser empático con otra persona si no empiezas a hacerlo contigo mismo. Empezar a conectarte emocionalmente, ver qué estás sintiendo y desde ahí poder conectar con el otro. Si tú postergas todo esto, te tengo una noticia. Todo esto que vimos de no elegirnos, las lealtades invisibles, el miedo al rechazo, esta identidad basada en roles y esta desconexión emocional, es una forma sutil de violencia interior. Tú estás teniendo o estás siendo violento contigo mismo porque te estás olvidando de ti, porque no estás en contacto con tu esencia, con quién eres tú. ¿Y cuáles son algunas de las consecuencias de no elegirse? Bien, una de las consecuencias de no elegirse es sentir ese vacío interno. Decir, algo me falta, como que siento que la vida no tiene sentido, como que ya acabé de estar, como, ¿no? Y estas frases que constantemente vamos diciendo. Y cuando le preguntas a alguien qué sientes, dice, no sé, solo siento un vacío. ¿Por qué? Porque no has tomado al toro por los cuernos, porque no has decidido elegirte. También otra de las consecuencias de no elegirse es la irritabilidad. No sé si les ha sucedido, pero constantemente en esta ciudad y en varias ciudades grandes, vamos por la vida muy enojados, muy enojados. Y estas son consecuencias también de no elegirte. Estás enojado con la vida, enojado con las personas que se te cruzan en tu camino. Y todo esto te lleva, obviamente, a experimentar una culpa difusa. No sabes ni de dónde viene. No sabes si es el pecado original. No sabes ni de dónde viene esta culpa. No sabes si fue tu mamá que no te hizo, que te dijo, porque es muy fácil ir culpando y ir soltando culpas a los papás, al gobierno, al pecado original. A todo es muy fácil ir culpando, ¿sí? Pero no tomas el toro por los cuernos. Y esto te lleva también a tener relaciones desgastantes, relaciones que ahorita en esta época está muy de moda lo que denominamos relaciones tóxicas, ¿no? Te vas involucrando en ese tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque no te elegiste, porque vives para satisfacer las expectativas de los demás, porque ni siquiera sabes tú para dónde vas y porque lo que quieres es agradar, pertenecer a cualquier precio, mantener a la pareja a cualquier precio y tener a la pareja a cualquier precio, muchas de ellas sabiendo que no es lo mejor para ti. Todo esto trae como consecuencia, pues, enfermedades psicosomáticas. Ya hay muchas enfermedades que ya están comprobadas, que tienen un origen emocional, ¿no? Gastritis, colitis, migrañas, muchas de tipo inmunológico, ya están comprobadas que la raíz, el origen, son por emociones no procesadas, no trabajadas. Y hay que empezar este vacío, este cansancio que estamos teniendo los seres humanos y que acércate a tu entorno y pregunte a los que están junto a ti cómo se sienten. Y muchos de ellos te dicen, es que estoy muy cansada, pero dormí todo el fin de semana y me acabo de regresar de vacaciones, me siento muy cansada. Descarta, obviamente, primero si no es una enfermedad física. Y si no es una enfermedad física, posiblemente lo que se tenga es este
autoabandono, es el no escucharte, el no saber hacia dónde ir, el no saber, el no preguntarte qué es lo que tú quieres también en la vida. Y recuerda, no es muchas veces falta de fuerza. En ocasiones, el origen de esto es el exceso de lealtad. Esas lealtades invisibles hacia la familia, hacia un grupo social. Pero esto trae consecuencias con mucha frecuencia no agradables. Y elegirse no es huir, ¿eh? No es abandonar, no es romper y tampoco es escapar. O sea, no con esto te voy a decir, no, ahorita terminemos y digas, yo ya me voy porque yo ya me voy a elegir, porque no, no, no. Al contrario, es poner límites sin violencia, porque sí vivimos en una época de mucha violencia, decir verdades con responsabilidad y desde el amor. Porque si no, es que me dijeron que me tengo que elegir y elegirme es poner límites. Sí, pon límites, pero hazlo desde el amor también. Si lo haces desde el amor, no vas a lastimar al otro, pero sí te vas a empezar a amar a ti mismo. Si vas a empezar a decir, yo soy importante y hasta hoy decido esto. Es decir verdades con responsabilidad. Y obviamente esto nos lleva a sostener las consecuencias de nuestras decisiones. Y esto implica el elegir con conciencia, y pongámosle conciencia con ese C, ¿sí? Que es darte cuenta que te das cuenta, es doble cuenta. No es nada más ese, ay, me doy cuenta que estoy aquí, sí me estoy dando cuenta, no, pero es darte cuenta que te estás dando cuenta y darte cuenta de esas consecuencias. Esto es el elegirte, es asumir estas situaciones que con frecuencia no lo hacemos. Y recuerda que toda libertad auténtica va acompañada de responsabilidad. Siempre. Y estoy hablando de una libertad auténtica, ¿no? Recordemos de una manera metafórica, didáctica más que metafórica, didáctica, podemos decir que la libertad se divide en la libertad de elegir y la libertad para responder a la vida. La libertad de elegir nos encanta, pero asumir las consecuencias, eso no nos gusta tanto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha sucedido, seguramente a ustedes. Hay ocasiones que dices, ¡ay! ¿Cómo me gustaría darle un golpe a fulano, a sutano? Pero esto tiene consecuencias. Y no solo en el otro, ¿eh? También consecuencias en mí por la culpa, etcétera, etcétera. Y esa es la libertad de. Pero en el momento en que me detengo y digo la libertad para, en ese momento me convierto en responsable. La libertad para responsabilizarme. O sea, lo maravilloso es que se den las dos, la libertad para y la libertad de. Pero en muchas ocasiones esto no ocurre. Estoy segura que muchos de los que están el día de hoy aquí no han decidido qué hacer con sus vidas. Pero quizá hoy escuchándome decidas poner en práctica tu libertad para. Y es para elegir y para responsabilizarte. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Y cómo decides estar a partir de hoy? Que este sea el año en el que te elijas, pero hazlo desde la libertad desde esa libertad auténtica que va acompañada de responsabilidad. La palabra responsabilidad implica responderle a la vida de esas elecciones y decisiones que voy teniendo a lo largo de ella. Y también de aquellas en las cuales yo no elegí, simplemente
me tocó acatar y que el día de hoy me percato de ella y de ello y decido hacer un cambio. Si es que así lo decides, ¿eh? Ojo. Y si no decido hacer algo diferente, con conciencia, decido quedarme como estoy, sin culpar a nadie, sin responsabilizar a nadie, más que a mí mismo, a mí misma, por esto que estoy eligiendo. Recuerda, el elegirte no te hace egoísta, te hace responsable. Ir por la vida pensando que esto va a ser, como se dice cotidianamente, comer y cantar, no. Esto tiene consecuencias y forma parte de la vida y lo interesante es acatar esas consecuencias. Elegirte te va a costar algo. Sí, claro que te va a costar. Posiblemente tengas que renunciar a personas, a cosas, pero recuerda, no elegirte puede costarte la vida. Suena muy drástico, pero así es. Ese vacío con el cual nos movemos, esa no querer asumir compromisos y responsabilidades puede llegar a costarte la vida porque una de las consecuencias puede ser alguna enfermedad y muchas de ellas, bueno, ninguna es agradable, pero recuerda que muchas de nuestras emociones que están contenidas, lo común es que se conviertan en enfermedades. ¿Por qué? Porque el ser humano es una unidad biológica, psicológica, social y espiritual. Y lo que le pasa en un área de su vida va a repercutir necesariamente en las demás. Ejemplo, en el área social, yo tengo una fiesta, pero si me duele la cabeza y el dolor es tan fuerte, posiblemente deje de ir a la fiesta. Porque somos una unidad. Yo no puedo decirle a mi cabeza, cabeza, y te quedas, me voy a la fiesta y luego regreso por ti. No, ya no digamos lo que pasa a nivel emocional. Esa culpa que te va autodestruyendo y que te lleva a pensamientos no agradables. Y si, como mencionaba al inicio con este descubrimiento de las neurociencias, en ti hay esa tendencia hacia la negatividad, con esto se va a agudizar. Con esto se va a agudizar. Por eso es importante. Elígete desde la responsabilidad. Recuerda que no elegirte puede costarte la vida a través de estas enfermedades. El miedo, el enojo, la culpa, todas estas emociones son naturales al ser humano. El hecho de que se encuentren en la parte reptílica del cerebro no significa que no tienen valor, por supuesto. Y lo que pasa en tu parte emocional va a tener un impacto en tus pensamientos y a la inversa. Tus pensamientos van a tener un impacto en tus emociones, en tu cuerpo y en tu parte espiritual. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos como barquito al garete? No sabemos para dónde, porque nuestra parte espiritual no nos hemos procurado, no hemos elegido qué hacer con esa parte que existe dentro de nosotros. Y recuerda que la religión forma parte de la espiritualidad, pero no toda la espiritualidad es la religión. Hay personas que la parte espiritual la viven a través de su religiosidad, pero hay otras que no. Y desde donde tú decidas vivirla, está bien, pero no te olvides de ella. No te olvides de ese vacío que puede estar dentro de ti, ese vacío existencial, porque no sabes ni quién eres, porque no sabes ni para dónde vas. Si decides elegirte, tendrás que sentarte a responder estos cuestionamientos. Y reitero, si te dedicas a acompañar a otros seres humanos, con mayor razón.
Recuerda, nadie da lo que no tiene. Si tú quieres dar acompañamientos desde el amor, desde la empatía, desde la paz, empieza por procurarte tu propia paz, tu tranquilidad. Esto no quiere decir que no va a haber problemas en la vida, por supuesto, pero es este estado de satisfacción, de sentirte bien contigo mismo. Obviamente, el día que esto empiece a ocurrir, todo en torno a ti y a tu vida se va a acomodar, todo, pero empieza por mirarte a ti. Muchas veces pretendemos acomodar afuera, pero nos olvidamos de mirarnos y de acomodarnos a nosotros mismos y de elegirnos a nosotros mismos. Recuerda, elegirte te va a costar algo o mucho, pero no elegirte te puede costar la vida. ¿Desde dónde quieres actuar? Esta plática se denominó el año en el que te eliges. Está empezando este año, este 2026. Está empezando, eh, bueno, ya estamos en el segundo mes, ya casi avanzando para el tercer mes del año. Pero recuerda que nunca va a ser tarde. Este no tiene que ser un año perfecto. No, la perfección no existe, ¿no? Somos perfectibles, pero no perfectos. Por lo tanto, nada puede ser perfecto, todo es perfectible. No es un año fácil, seguramente no será un año fácil. Y algo muy importante y que esto sí está en ti, no es un año sin miedo. El miedo ahí está. Y el miedo, hagámoslo nuestro aliado. ¿Por qué? Porque el momento en que tú sigas luchando con el miedo, se va acrecentando. No luches con él, hazlo tu aliado. Porque el miedo te protege. El miedo te protege de lo desconocido. El miedo te permite ir con tiento también, pero que el miedo no te paralice. Recuerda que cuando algo se resiste en tu vida, esto va a persistir. Lo que resiste, persiste. No te resistas al miedo. Cuando lo sientas, di, tengo miedo, pero desde el miedo lo voy a hacer. Desde el miedo voy a empezar, porque hoy elijo elegirme, porque hoy decido elegirme, lo que sea, lo que sea. Recuerda que hasta no decidir o no elegir es elegir. Y lo más importante es, ojalá y que este sea el año en el que decides no vivir en automático, no vivir a expensas de los demás, porque acompañando a otros seres humanos, si tú lo haces en automático, no te preguntes por qué no tienes lo que cada uno de nosotros denomina éxito. ¿Qué te lleva a no tenerlo? Si vives en automático, si no hay esa conciencia de ver, me decido elegir, hoy decido elegirme. Y también se vale que un día, hoy decido elegir a otros, y lo hago desde la conciencia. Y desde aquí asumo mi responsabilidad y mi compromiso. Todo esto se vale, pero hazlo desde la conciencia. Y recuerda, conciencia con ese C. Entiendo que nos podemos encontrar en un estado de comodidad, en ese estado de confort, en esa zona de confort. Pero ¿sabes una cosa? La comodidad puede llegar a ser una cárcel elegante, pero al fin y al cabo una cárcel. ¿Qué tanto estás metido en esta comodidad y en esta cárcel elegante? Porque sí es elegante, pero al fin y al cabo es una cárcel. Empieza a escucharte desde la honestidad. Lleva, vacíate. Ya te di una clave de cómo vaciarte.
¿Quién eres tú? Y empieza a poner quién eres tú. Soy arquitecto, soy mexicano, soy esto, tengo esto, es. Vacíate. En el momento en que te escuches con honestidad y logres vaciarte, podrás encontrarte con ese vacío óntico. Y en ese momento podrás descubrir quién está siendo. Vacíate. Llévate a cuestionarte, caray, ya no tengo de dónde agarrarme. Ya dije todo lo que creo que soy, tengo, y ahora qué sigue. No queda más que el vacío óntico, para ahora sí escucharte desde la honestidad. Trátate con dignidad y con respeto. Trátate como ese ser que merece ser feliz, que merece tener éxito, que merece estar en paz, que merece ser respetado, que merece trabajar, que merece todo lo que tú quieras. Y también deja de postergarte, deja de decir como esto del cuento que les narré al inicio de mañana entro, mañana voy a esa habitación. No, deja de postergarte. Asume tu vida, toma las riendas de la vida, de tu vida, toma el toro por los cuernos. Y una gran pregunta que quiero dejarte es, ¿qué parte de ti lleva años esperando que la elijas? Repito, ¿qué parte de ti lleva años esperando que la elijas? Que si a partir de hoy lo hicieras, tu vida empezaría a ser totalmente diferente. Repito, ¿qué parte de ti lleva años esperando que la elijas? Que si a partir del día de hoy lo hicieras, tu vida empezaría a ser diferente. Quiero que te vayas con esta reflexión pensando desde la conciencia esta pregunta que acabo de realizarte. Recuerda que la vida no te va a preguntar si fue cómoda, te va a preguntar si fuiste auténtico, te va a preguntar si realmente viviste desde quién eres, desde tus gustos, desde tus necesidades, desde tu ser auténtico. Eso es lo que te va a preguntar la vida. No si viviste cómodo, no si estuviste en una cárcel elegante, no, sino desde tu ser auténtico. Y otra pregunta también, si este fuera el año en el que te eliges, ¿que ya no podrías seguir ignorando? Si este fuera el año en el que te eliges, ¿que ya no podrías seguir ignorando? ¿A qué le tienes que empezar a hacer caso de tu vida? ¿Que has estado ignorando a lo largo de toda tu vida? O quizá de años. ¿A qué es aquello que le dices mañana voy a esa habitación de tu casa que dices mañana la reviso? ¿A qué? Ya no podrás seguir ignorando. Y ojalá y sea una cosa, pero posiblemente te des cuenta de que hay muchas cosas que has estado ignorando y postergando. Y recuerda, esto no significa que estás llegando tarde a tu vida, no, porque nunca es tarde. Lo que estás haciendo es llegar de una manera más consciente. Y es consciente con ese C, consciente con ese C, no consciente con C, no, consciente con ese C. Eso es lo importante. A partir de ahora, ¿qué decides hacer con tu vida? ¿Cómo decides vivirla? ¿Y en qué momento decides elegirte? Y con esto, pues bueno, vamos llegando al final, pero quiero darles unos anuncios parroquiales antes de
de llegar al final. Darme la oportunidad de que se hagan algunas preguntas. Si alguien levanta la mano, con gusto le doy la palabra para que hagan las preguntas que, este, que decidan. Claudia, déjame que te reactive tu audio. Ahí está. Pues, Claudia, mucho gusto. Ahora sí que nos conocemos desde hace ¿cuántos años, Claudia? ¿45? 50, 50. 50. Muy Vamos a bien. cumplir, vamos a cumplir 50 años de haber ingresado a la universidad y no sabes qué gozada ha sido escucharte. Bueno, tu expertise es inigualable y la oportunidad de ver este nuevo enfoque eh, pues yo no diría la tanatología, yo creo que a lo largo de la vida vamos acumulando pérdidas y una pérdida importante es la propia. Así Y se es. nos olvida que ahí está, ¿sí? Pasamos de ser la hija de fulano, la hermana de perengano, la mamá de sutano, la vecina de, la esposa de, y entonces este reconocimiento de quién somos, este reconocimiento de lo que somos capaces de hacer, bueno, me parece que ha estado sensacional. Yo necesito aquí, a lo mejor está mal que lo haga en público, pedirte la grabación porque yo creo que hay muchísima gente a la que esto le tiene que llegar, le tiene que ayudar, porque no solamente es que lo escuche, sino que yo estoy segura que va a ser una herramienta para dar ese salto y salir del bache en el que muchísimas personas pues hemos pasado o nos encontramos o estamos en proceso de no querer llegar, ¿no? Y qué interesante esto de las preguntas. Yo a mis estudiantes en la universidad siempre les decía, es que la mitad del examen vale por dos preguntas que ustedes me hagan al final. No es Ujú. lo que yo les pregunte, sino cuando la gente te dice, ¿quién descubrió América? Pues ya es una pregunta de cajón, o sea, ya todo el mundo sabe qué es eso. En cambio, cuando la gente te pregunta, ¿qué llevó al descubrimiento de América? ¿O por qué fue el proceso de...? Entonces es que cambiaste el enfoque de ser mecánico y repetitivo a ser cuestionador y a ser reflexionador. Y entonces a mí me gustaría, bueno, te felicito de la opción del taller y preguntarte en este caso en particular, cuando una persona está pasando por estas crisis de identidad que decíamos, sobre todo ahorita tengo muchas amigas que están ya en la viudez y entonces ya dejaron de ser la hija de, la hermana de, la mamá de, la esposa de, y entonces ya están como, hemos perdido los padres por edad, hemos perdido muchos hermanos, por edad muchos amigos, y además estamos, que no es todavía mi caso, pero muchas sí en la etapa de la viudez. ¿Qué podrías, en esto de elígete a ti, cuando sobre todo las mujeres latinas hemos vivido en el criterio de sirves porque sirves a los demás, o sea, tu vida es el servicio a los demás. Y bueno, y cristianamente hablando es un hecho, claro, Ujú. pero nadie da lo que no tiene, entonces yo no puedo servir a los demás si yo a mi vez no me soy útil a mí mismo, o sea, ¿de dónde saco fuerzas, no? Así Entonces, es. ¿qué podrías tú sugerir o recomendar para esta etapa en donde estamos a lo mejor llegando muchas mujeres, en donde no es el acumulado de pérdidas, porque yo ya no quiero pensar la cantidad de aniversarios luctuosos que celebro, sino cómo transformar ese dolor o esa ausencia en de veras una oportunidad de conquista personal. Perdón que me haya extendido, pero estoy No, tan no te contenta de preocupes. haberte escuchado. Me Muchas apago gracias, la Claudia. cámara para no quitar este movimiento a mi cámara. No te preocupes, Beso. Claudia. Bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es conciencia. Y los que hoy escuchamos esta plática, pues poder compartirla con las personas que lo requieran. Si ustedes observan, quité el anuncio, ¿no? Para que no se expanda y únicamente se quedan con la parte de la esencia de la plática. Eso es lo que podemos hacer, es una manera de acompañar. Yo te diría que busque ayuda, pero muchas veces esto no ocurre, no, eh, hay personas que no creen que otras personas pueden acompañarle. Entonces, este tipo de plática y de información posiblemente ayude a las personas que han decidido hasta el día de hoy no elegirse. Yo creo que muchos de los que estamos aquí y que hemos acompañado también,
hemos visto y creemos que muchas de las personas que acompañamos están deprimidas, cuando lo primero que tenemos que hacer es ver si realmente no se ha elegido, se ha olvidado de ella. Y eso es lo que la tiene así. Y reitero, hay mucha gente deprimida que sí requiere, pero también estamos cayendo mucho en el, estás deprimido y a medicarte, y vamos pensando que el medicamento es la única solución a nuestras vidas. Y no es la única, es una cuando es necesario, pero no es la única. Entonces es muy importante empezar a mirarnos. Yo te diría, Claudia, ¿qué hacer? Es como esta labor social. Nosotros que tenemos amigas ya en esta edad donde hay muchas pérdidas por viudez, por pérdidas económicas, por trabajo, etc., etc., es empezar a hablar del tema. ¿Qué tanto te eliges? ¿Qué tanto te has dado cuenta quién está siendo tú? Y desde ahí podemos empezar a formar como redes. El gobierno no lo va a hacer, nadie lo va a hacer. Lo que podemos hacer es nosotros en corto con nuestras pequeñas comunidades, empezar a crear conciencia. Y gracias por la pregunta, Claudia, te mando un gran beso. Les digo, 50 años, ya, madre mía. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna manita? Tengo a Guadalupe Ochoa, déjame te quito. Ay, a ver, ahí está el... Hola, Mari Carmen, gracias. Te saludo desde Ecuador, desde acá de Ibarra. Y bueno, agradecida por tus palabras, han resonado mucho y creo que desde la infancia, desde la adolescencia, ahora mucho más con nuestros jóvenes. Estamos viendo también que ya no es solamente un tema ya de la adultez, ¿no? De todo lo que nos pasa con lo que viene ya en pérdidas muy significativas, sino desde jóvenes. Hoy por hoy se ha escuchado casos de que están en aumento el tema de la depresión, de los suicidios, de que no deciden sus carreras. Entonces me ha resonado mucho con hoy justo tuve una paciente que realmente no está haciendo lo que ella quisiera hacer y es una temprana edad de 23 años. Entonces me quedé pensando y dije, Dios mío, si esos 23 años están siendo elegidos por papá y mamá, ¿qué va a pasar al futuro, no? Entonces, me ha resonado mucho, me ha quedado muy integrado esto para esas personas, pero un consejo tuyo como para poder entender esa parte, ¿no? Llegar hacia los padres, llegar a quienes están al frente de esos niños, de esos adolescentes, que también hoy escuché la charla que tú tenías sobre el suicidio, ¿no? De los niños que hoy están en la era digital, que no tienen amigos. Entonces me quedo muy preocupada también, pero veo que es esta la herramienta que tú nos das hoy por hoy, que te agradecemos mucho, pero ¿cómo podríamos hacer para que de una manera más consciente, como dices, estos padres tengan ese freno, ¿no? De no elegir por sus hijos, de no estar interfiriendo tanto y dejar que sean ellos, que sean lo que tienen en esencia. Gracias, Maricar. Gracias a ti, Lupita. Mira, pues mira, reitero, ¿no? Es estar, tú que tienes contacto con padres, con pacientes, es acercarte a ellos y empezar a charlar sobre esto, sobre la importancia de que se vayan responsabilizando sus propios hijos, de permitirles elegirse, ¿no? Esta es una, pero también no estamos viendo otra realidad y esta otra realidad también consiste en ya no hacerse cargo, ¿eh? También hay padres que se han ido al otro extremo, a no hacerse cargo. Y no podemos perder de vista que la virtud siempre va a estar en el justo medio, siempre. La virtud no se da en los extremos, se da en el justo medio. Por lo tanto, es suelto, pero también contengo. Y esta es una gran responsabilidad. Yo te diría, Lupita, así como yo hice esta plática, te invito a que tú también las hagas y a que todos los que están escuchando hagan esta plática.
como ustedes puedan, lo que ustedes puedan brindar para ir generando conciencia. Es muy importante ir generando conciencia. Ni soltar, ni tener amarrado, ni que decidas tú por ellos. Justo medio, siempre. Espero haber contestado, Lupita. ¿Ok? Gracias. Y bueno, Regina, te tengo a ti y contigo vamos terminando. A ver, Regina. Listo, Regina. Ya puedes hablar, Regina. Ok, este, sí, precisamente algo de lo que comentó ahorita Guadalupe me hizo mucho eco. El día de hoy acabo de pasar por donde ayer se quitó la vida una muchacha de 25 años y me llevó a la reflexión de acuerdo con lo que dices tú, a veces pensamos que medicarlos y ya. O sea, y no es así. O sea, ¿quién realmente era ella? ¿Quién realmente eran sus papás? Fue una situación muy dramática. Ya había yo presenciado casos de suicidio, pero no me había conmovido tanto, porque aquí se vio el reflejo de la desesperación y del vacío existencial. Era el Así es. comentario que quería hacer, quedé muy Muchas impresionada. gracias, Regina. Muchas gracias. Y sí, así es. Y tenemos una misión. Miren, todos los que nos dedicamos a profesión de ayuda tenemos una misión y parte de esta misión también es educativa, ¿no? Que me están preguntando qué hacer, pues es esta parte educativa. Tenemos que educar, formar, acompañar. Y educar, pues ya recordemos, viene de educar, que es extraer lo mejor del otro. Entonces, tenemos una función educativa y es tratar de difundir este conocimiento. No pensemos, es que no vas a cambiar el mundo, no vas a cambiar el mundo, vas a cambiar tu entorno, empieza con tu entorno. Y obviamente esto, pues se va a ir creciendo. El problema es que no hagamos nada, ¿ok? Muy bien, bueno, pues con esto llegamos al final. Te vuelvo a poner nada más el QR por si no lo copiaste. Y me encantará mucho verte en esta plática de este taller del arte de hacer preguntas poderosas, porque no es de hacer cualquier pregunta, es de hacer preguntas poderosas. Ahí te veo. Muchas gracias. Honro sus vidas y espero verlos nuevamente. Ya les avisaré. Si no están a ver, si no están en el grupo de actualización tanatológica, ahí es donde subo todos los cursos gratuitos y los no gratuitos. Em, Puedes ingresar también a la comunidad, que está en la misma comunidad donde está el arte de hacer preguntas, pero actualización tanatológica ahí esa constantemente está puesta y ahí te podrás enterar de todo lo que hacemos y lo que está por venir. Muchísimas gracias, que tengas muy buena noche y hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao.